Hola, buenas tardes. Mi nombre es Junán Gómez Paredes y tendré el gusto de guiarlos en esta materia denominada Historia del Derecho. Voy a dar inicio porque, bueno, ya es un poco tarde y nuestra sesión es algo breve. Comenzaremos hablando del concepto de derecho que lo vamos a definir como el conjunto de normas jurídicas que regula la conducta humana dentro de la sociedad y que tiene como base los principios de justicia y en un plano más complejo el de la igualdad. Vamos a considerar que sí, en general, todos los derechos van a iniciar con las palabras de conjunto de normas jurídicas. Todas van a ser un conjunto de normas jurídicas. En este plano va a regular la conducta humana dentro de la sociedad. Ahora, la fuente del derecho romano no escrito es la costumbre. Las fuentes del derecho romano escrito son las leyes, los plebiscitos, los senado consultos, las constituciones imperiales, los edictos de los magistrados y las respuestas de los prudentes. Pero también refiriéndonos al derecho privado romano, las fuentes se clasifican en fuentes formales y fuentes históricas. Esto lo estamos tomando en consideración con los antecedentes que definitivamente son en parte del derecho romano, ¿no? Entonces estamos haciendo alusión a estos antecedentes y a estos conceptos, por supuesto. Ahora, por otro lado, la persona. ¿Qué es la persona? La persona va a ser un individuo de la especie humana, ya sea hombre o mujer, que considerado desde una noción jurídica y moral es también un sujeto consciente y racional con capacidad de discernimiento y de respuesta sobre sus propios actos. Los tipos de personas o de ciudadanos que existían en Roma en este mismo orden, eran los hombres libres o los ciudadanos, los nativos, después venían las mujeres y por último los esclavos, que más o menos las mujeres y los esclavos tenían prácticamente los mismos derechos, o sea, nada, eh, pero bueno, eso era en la antigua Roma, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a hablar un poquito de las acciones. La acción de la ley eh, es el procedimiento judicial para la efectividad de un derecho reconocido legalmente o para efectuar un negocio jurídico con la intención, la intervención, perdón, del magistrado y empleando las exactas palabras solemnes del texto de ley. Aquí en este tema de las acciones me remito al producto 3 porque creo que ahí ha habido algunas dudas. Denme oportunidad, voy a darle clic al link, no lo había hecho, denme un segundito, me voy a ir aquí a este link para hablar un poquito de la parte del derecho romano como tal. Y bueno, enfocándonos al producto 3, perdón, dice a la letra, con la información leída o revisada, contesta con tus palabras las siguientes preguntas. La siguiente pregunta, perdón. Uno, realiza una descripción del proceso civil romano y propone un caso en concreto que pudiera ser llevado a cabo en dicho procedimiento, describiendo el desahogo de cada una de las etapas. Voy a regresarme a la presentación que les estaba proyectando. Ahí está. Y bueno, hablemos un poco de este procedimiento civil romano en donde hablábamos de la acción, por eso me enfoqué ahí, ¿no? Teníamos la parte denme un segundo, bueno, aquí está. Centrándonos en los procedimientos civiles romanos que van a ser objeto de nuestro estudio, podemos decir que son tres. El procedimiento de las acciones de ley, que son las legis actionis, el procedimiento formulario per formularum y surgen dos leyes, ¿no? Las que viene aquí. Bueno, esta parte de lo que nos habla de las acciones y demás, a los que me preguntaron y en retroalimentación les dije, tenemos que enfocarnos a todas esas características del procedimiento romano, pero trayéndolo a una realidad. Utilizando el injurie, el apud iudecim, el demandante, el demandado y demás. Y les ponía un ejemplo en esta parte del actio o de la acción, en donde una persona, por ejemplo, que
pues roba un auto, perdón, está cometiendo un acto delictivo. Eso ya sería aterrizándolo a nuestro sistema. Ahora bien, nosotros tenemos que clasificar qué tipo de acto fue, cómo se dieron las situaciones. Por ejemplo, me roba el auto, pero yo tengo que ir a interponer una demanda, ¿no? Ahí va a estar el ministro, que también nos hace alusión en parte del derecho romano. Después vamos a acudir ante el juez, ¿no? En donde ya vendrá esta situación en caso de que encuentren a la persona que tomó la posesión de mi cosa, en este caso del auto, pues bueno, se llevará a cabo todo este procedimiento. Entonces yo les decía que se enfocaran a un caso real, a un caso de la vida real. Les decía un robo de auto, podía ser también, no sé, violencia familiar o algo así que pudiera aplicarse directamente toda la parte del... pues de la cuestión del derecho romano. Miren, por ejemplo, vamos a poner este ejemplo, ¿no? El demandante. Afirmo que este esclavo me pertenece, eso era en la antigua Roma, ¿no? En propiedad civil por causa legítima. Como lo digo, ante ti lo someto a mi vara. Y al decir esto ponía la vara encima del esclavo. El demandado decía y hacía otro tanto. Una vez que las dos partes habían reclamado con esta solemnidad, el pretor decía, dejad uno y otro al esclavo, y ellos lo dejaban. Demandante, el demandante le preguntaba a su adversario, te pido que digas por qué causa legítima has reclamado. El demandado, como propietario que soy, he impuesto mi vara. El demandante, tú has reclamado sin derecho, por ello te reto a una apuesta sacramental por valor a 500 haces, el demandado, y yo a ti. Entonces, ahí está siendo un juego de palabras, una situación que, bueno, hoy en día se puede arreglar en conciliación y arbitraje, si quieren verlo así. Pero bueno, de cualquier manera quería proyectarles esto. Lástima que no haya aquí algún participante para que pudiéramos quizás profundizar más en este tema que sí me interesaba que quedara claro por esa cuestión de que pues me di cuenta de que había... pues varias dudas, ¿no? En este sentido. Entonces, por eso me enfoqué este producto. Espero que haya quedado clara cuál es la situación. Tenemos que buscar, la idea que yo les sugiero es primero pensar que, bueno, ya la mayoría de estudiantes, déjenme ver, si mal no recuerdo, en esta materia somos 6 compañeros, un segundito, estoy checando, en esta materia somos 8 compañeros, entonces esta es de lo primerito, 6 de estos 8 ya respondieron este producto, pero bueno, quería hacer referencia por si había quedado ahí alguna duda, ¿de acuerdo? Bien, continuemos entonces con más conceptos. Algo de lo que les estaba comentando precisamente con el ejemplo, ¿no? Del producto 3. La cosa va a ser el objeto del mundo exterior susceptible de apropiación y disfrute por el hombre. La posesión es un poder que las personas tienen sobre un bien o derecho y en virtud del cual pueden ejecutar actos materiales sobre los mismos. La propiedad es el poder directo e inmediato sobre un objeto o bien por la que se atribuye a su titular la capacidad de disponer del mismo sin más limitaciones que las que imponga la ley. La servidumbre son derechos reales establecidos sobre las cosas en provecho de una persona o de un fondo perteneciente a un propietario distinto. El usufructo es el derecho por el que una persona puede usar los bienes de otra y disfrutar de sus beneficios con la obligación de conservarlos y cuidarlos como si fueran propios. La principal confusión que suele darse es entre posesión y propiedad. Dejemos claro que la posesión va a ser el poder de las personas sobre un bien o derecho, o sea, tenerlo en ese momento, pero la propiedad es aquello que le va a imponer la ley, ¿no? Que le dé esa garantía de que, pues básicamente puede disponer de esa cosa o de ese bien. La propiedad sería, por ejemplo, si yo digo que soy propietaria de un auto, pues bueno, tengo que comprobarlo con la factura. La posesión es que, por ejemplo, mi esposo esté manejando mi automóvil, pero la propiedad la tengo yo, ¿no? Porque la factura está a mi nombre, pero él en ese momento está haciendo uso del automóvil, ¿sale? Eso serían los conceptos que más llegan a confundirse, ¿de acuerdo?
Bueno, continúo con la parte de las obligaciones. ¿Qué son las obligaciones? Pues las obligaciones van a ser todo aquello que una persona está forzada a hacer. Esa es una obligación. Algo que no necesariamente queremos hacer, pero tenemos que hacerlo a fuerzas, ¿no? No quiero utilizar la misma palabra, no la obligación de hacerlo, sino que a fuerzas tenemos que hacerlo. Somos forzadas a hacerlo. ¿Cómo se clasifican las obligaciones? Las obligaciones se clasifican según el sujeto, el objeto y la naturaleza del vínculo. Según los sujetos, se clasifican en obligaciones con sujeto variable, ambulatorias o proper rem. Las obligaciones correales, perdón, o solidarias y las obligaciones mancomunadas. Según el objeto, tenemos las obligaciones de género, especie o cuerpo cierto, como alternativas y facultativas, divisibles e indivisibles. Y según la naturaleza del vínculo, las obligaciones civiles y naturales, las obligaciones civiles y honorarias, el stricti juris, el bonae fidei, unilaterales, sinalagmáticas. Esta sería la clasificación principal de las obligaciones. Ahora bien, las fuentes de las obligaciones son estas cinco, que es el contrato. El contrato es el que va a producir obligaciones porque tanto el acreedor como el deudor han manifestado su voluntad de contratar. Eso es un contrato. El pago de lo indebido se presenta cuando una persona denominada deudor le va a pagar a quien no es su acreedor. La ley obliga a aquel que ha recibido el pago, tiene la obligación de repetirlo. Aquel que ha recibido el pago tiene la obligación de repetirlo, perdón. La gestión de negocios. La gestión de negocios consiste en la obligación que adquiere aquel que sin estar obligado asume la gestión de negocios ajenos, de continuar la gestión comenzada y de llevarla al término hasta que el dueño se halle en estado de proveer a sí misma o a ellos, debiendo también someterse a las consecuencias del negocio y a las obligaciones derivadas de un mandato. El enriquecimiento sin causa se dan ciertos supuestos en donde todo aquel que se enriquece sin justa causa a expensas de otro está obligado a indemnizar dentro de los límites de su propio enriquecimiento de todo lo que aquel se hubiese empobrecido. El hecho ilícito es en el que se agrupan las obligaciones provenientes del daño causado con intención por el agente a la persona o al patrimonio de la víctima, o cuando se causa el daño sin intención por imprudencia, negligencia, impericia, se responde por el daño causado por un hecho propio o bien por los hechos de una persona sometida a nuestra guarda o de una cosa o animal sobre las cuales debíamos haber ejercido una vigilancia correcta. Ese es el hecho ilícito. Sigamos ahora con los contratos. Los contratos van a ser, pues bueno, básicamente un acuerdo legal manifestado de común entre dos o más personas con capacidades o partes del contrato que se obligan en virtud del mismo, regulando sus relaciones relativas a una determinada finalidad o cosa y a cuyo cumplimiento pueden compelerse de manera recíproca. Un poquito más en español. Recuerden que en derecho pues tenemos conceptos muy redundantes, ¿no? Y tenemos ahí pues buscar de cierto modo poderlos interpretar o poderlos comprender de la mejor manera. Por cierto, les sugiero, me parece que no está en su bibliografía, pero es un libro muy, muy bueno que trae todos estos contenidos que estamos hablando. Se denomina Introducción al Derecho y Lecciones de Derecho Civil de Edgardo Peniche López. Es de verdad un almanaque y le será de mucha utilidad en el desarrollo de su licenciatura. Bien, les decía entonces que los contratos entonces van a ser un acuerdo legal, un acuerdo de voluntades, pero va a tener la característica de ser legal. ¿Por qué? Porque va a tener ese vínculo entre ambas partes en donde uno se va a obligar y el otro, pues bueno, va a ceder, ¿no? Con ciertas cosas o con el cumplimiento de ciertas cosas. Lógicamente va a estar regulado por las leyes en materia y pues habrá cierta reciprocidad dentro de los mismos. Ahora bien, ¿cuáles son la clasificación de los contratos? Los contratos, esta es su clasificación más general y se clasifican de acuerdo a su naturaleza del vínculo en unilaterales y bilaterales, por su objeto oneroso o gratuitos, por su forma solemnes y no solemnes, por el efecto jurídico que producen, obligatorios y resolutorios, perdón,
perdón, por la forma de su existencia en principales y accesorios, los principales en traslativos de dominio y traslativos de uso, según también estén o no disciplinados por la ley como nominativos e innominados, por la forma como nacen y la manera como concluyen en contratos de ejecución instantánea y de tracto sucesivo, por la forma como se perfeccionan, que son los contratos reales y consensuales. También se clasifican según cómo se establezcan los extremos del contrato, de libre discusión o de libre adhesión, según el consentimiento de las partes, individuales y colectivos, y según cómo se determine la ventaja para las partes, conmutativos y aleatorios. Ajá. Y bueno, la definición de cada uno de ellos pues ya la tienen dentro de su material. Aquí únicamente estamos retomando los puntos más importantes. También dentro de nuestro material hablamos de la familia, ¿no? Y bueno, la familia en sentido amplio va a ser el conjunto de personas que descienden de un tronco común y pues que se relacionan entre sí por el matrimonio y la filiación. Dentro de este concepto de familia, pues tenemos varias definiciones, por así decirlo, que son directamente o se relacionan directamente con este concepto y que pueden continuarla o pueden acortarla. Por ejemplo, la patria potestad. ¿Qué es la patria potestad? Pues va a ser el conjunto de derechos que la ley va a conferir a los padres sobre las personas y los bienes de sus hijos no emancipados, así como el conjunto de deberes que también deben cumplir los progenitores respecto a sus hijos. La emancipación. La emancipación va a permitir que un niño o un individuo que sea mayor de 16 años, pero menor de 18 años, pueda disponer de su persona y de sus bienes como si fuera mayor de edad. O sea, se puede separar de sus papás legalmente hablando, ¿no? El matrimonio romano, el matrimonio es un coniunctio, que es una unión, y un consortium, que es un consorcio, y communicatio, que es comunicación. Aquí el concepto del matrimonio romano lo vinculaba mucho a esa unión de común acuerdo, ¿no? De que, bueno, va a ser una unión entre dos personas que se aman, se respetan, comparten y hacen una vida juntos y hacen muchas cosas. Ese es el concepto de matrimonio en términos romanos. Ahora la adopción. La adopción constituye una institución jurídica que crea una relación de filiación entre dos personas que carecen de vínculo consanguíneo, de progenitor y de hijo. La tutela es el poder otorgado por el derecho civil a una persona con el objeto de que ésta proteja a otra incapaz por razones, de edad o de sexo. La curatela, por otro lado, se define como una institución del derecho civil que permite representar y asistir a aquellas personas que por una causa particular o accidental se encontraban incapacitadas para administrar su patrimonio. Estos son los conceptos de familia o relacionados directamente con la familia. También dentro de su material tienen la parte del pensamiento filosófico y jurídico en la época clásica sobre Platón, Sócrates y Aristóteles, cómo pensaban o cómo se referían cada uno de ellos al pensamiento filosófico en materia jurídica como tal, ¿no? Eh, También hay un apartado en donde podemos mencionar respecto a al derecho justiniano, al derecho canónico, en donde, bueno, como puntos medulares podemos hablar que se enfocan a la parte del tema del derecho civil como tal, por ejemplo, el derecho canónico que se enfoca mucho a regular más que nada la parte moral, ¿no? Va muy ligada de la mano aquí la parte ética, la parte moral, también correlacionándolo con el tema anterior que solamente lo mencioné rápidamente porque pues ahí se les pide un comparativo, ¿no? Del pensamiento de Sócrates, Platón, Aristóteles, en este tema del pensamiento, ¿no? Sobre todo en este tema del derecho como tal. Hablábamos entonces de esta parte del derecho canónico que se va más que nada en el enfoque de que vamos, la justicia divina o cosas por el estilo, ¿no? Que las cosas
pues llegan a pasar por algo, pues más que nada lo podemos definir como esa ciencia jurídica que va a conformar la rama del derecho, pero de cierto modo su finalidad pues va a ser estudiar y desarrollar la regulación jurídica de la Iglesia Católica como tal, ¿no? Básicamente es eso lo que les puedo mencionar. No sé, se me ocurre, hablábamos hace un momento de la familia, les hablaba yo del concepto de matrimonio. En el ámbito del derecho canónico, pues también tenemos este apartado, ¿no? Del derecho matrimonial, en donde hay ciertas regulaciones en cuanto a la gestión del divorcio, por ejemplo, ¿no? Cuando uno se casa por esta parte del derecho canónico, pues tienes que cumplir también ciertos requisitos, pero que creen, pues también existe este apartado, ¿no? Del divorcio, cuenta con esa autoridad del derecho bueno, la iglesia como tal cuenta con esa autoridad del derecho matrimonial canónico para poder regular ese tipo de cuestiones, ¿no? Si se llegara a necesitar, por ejemplo. Mm, em, En cuanto al derecho justiniano, que también quería comentarles, es el famoso Corpus Juris Civilis que veíamos en el antecedente. En este es cuando Justiniano, en su afán de formalizar el ordenamiento jurídico del imperio, llevó a cabo la mayor recopilación del derecho romano en la época, a través de este Corpus Juris Civilis. Esta recopilación de textos legales que data desde la época romana, son, ay, no recuerdo cuántos libros, pero está el Digesto, las institutas, las novelas, todos esos compendios, ¿no? En donde se realizó toda esa información precisamente del derecho y vinculado con Justiniano. Entonces, bueno, pues puedo hablarles de esta información, por ejemplo, en este apartado que les resumo de manera muy breve. Mm, por otro lado, en lo que nos atañe a nosotros van a ser también una información, se les pidió por ahí un producto del derecho precortesiano y del derecho específicamente del derecho maya, del derecho azteca, en donde en el derecho maya, por ejemplo, está dos temas muy importantes, que sería el derecho maya de la familia y el derecho penal maya, por ejemplo. Y en la parte azteca, pues el derecho político y el sistema azteca de la familia. Por ejemplo, recordemos que pues esta fue una de las grandes civilizaciones, ¿no? La del derecho azteca, esta civilización, pues tuvo un gran control territorial, por supuesto, sobre todo político y económico en la zona central de Mesopotamia, ¿no? Eran primordialmente importantes dentro de los aztecas lo que era la religión y la guerra, la organización política, recordarán ustedes a los Calpulli, ¿no? O al barrio, sí, a los Calpulli. Existía una división social de dos clases que eran los Macehuales y los Pipiltin. Contaban con una casa de justicia para cada Calpulli. La venganza privada estaba prohibida y distinguieron entre los delitos dolosos y los delitos culposos. Las principales causas de esclavitud eran caer prisioneros de guerra, la venta de un hijo, por deudas también o por causa de sentencia penal. La familia poseía el carácter de cédula social basada en el sistema patriarcal, ¿no? Ahí en la parte de los aztecas era patriarcal. Los aztecas conocieron el grado de parentesco de consanguineidad y afinidad. El oficio era de artesanos y se transmitía de padres a hijos. En, eso era en algunos antecedentes importantes, ¿no? En cuanto al derecho
penal, por ejemplo, se calificaba como bárbaro y ahí caían en la barbarie. La mayoría de los delitos graves eran castigados con pena de muerte, por ejemplo, el aborto, el adulterio, el asalto, la calumnia, el estupro, hechicería, el homicidio, el incesto y la traición, incluso el ocultamiento de una traición era castigado con la esclavitud. Se castigaba también con gran severidad la embriaguez y el transvestismo. Eh, y bueno, podemos decir que el matrimonio era válido cuando el hombre alcanzaba la edad de 20 años y la mujer de 16 años. Era posible la invalidez del matrimonio, por supuesto. El derecho penal de los aztecas era demasiado inhumano y con penas muy fuertes. Les decía yo ya de los principales delitos, ¿no? Que se cometían en esta parte del derecho azteca. Por otro lado, en la civilización maya, pues había una gran parte de religión que bueno, era de región que era Mesoamérica. Florecieron dentro de las artes y de las ciencias. Ahí estaba el Alak Unik, que era el gobernador y el jefe supremo. Tenían dos fuentes principales, que era la sanción impuesta por la comunidad y la promulgación específica por parte de la autoridad. Hacían distinción entre los delitos culposos y los dolosos, también lo hacían. No existieron las cárceles. A cada jefe de familia le entregaban una porción de tierra. Se podía ser esclavo por castigo penal, por una deuda, por prisionero de guerra o por ser hijo de esclavo. Y la sanción penal fue también muy severa y fue ejemplar, por supuesto. Eh, lo que era también las herencias, en este caso se repartían entre la descendencia masculina, fungiendo la madre o el padre paterno como el tutor y en caso de la minoría de un heredero. La familia recibía con intervención de los sacerdotes una parcela de 20 por 20 pies por persona. El papel de la mujer en la familia y en la vida comunal no era prominente, en general se le excluía de forma importante, no muy alejado de lo que pasaba también en la parte de Roma, ¿verdad? Dentro del derecho penal eran muy severos. Si algún marido era ofendido, podía optar entre el perdón o la pena capital del ofensor. La mujer infiel solo era repudiada. También para la violación y el estupro existía la pena capital que consistía en la lapidación del acusado. En caso de homicidio intencional se aplicaba la pena de talión, la ley del talión, salvo si el culpable era menor, en cuyo caso la pena era la de esclavitud. Em, de igual modo, se sancionaba el robo, grabándose la cara de los ladrones de clase superior, de los símbolos del delito, o sea, de lo que habían robado, se les tatuaba en su rostro. El hecho de que las casas carecieran de puertas sugiere un alto grado de honradez popular. En algunos casos, la pena capital fue ejecutada mediante ahogamiento o el cenote sagrado. Contrariamente al sistema azteca, no existía la apelación. El juez local, el batabú, decidía en forma definitiva y los tupiles, policías verdugos ejecutaban la sentencia inmediatamente, a no ser que el castigo fuera la lapidación por la comunidad entera, había una responsabilidad de toda la familia del ofensor por los daños y por los perjuicios. Ajá. Entonces, esa es la parte del derecho precortesiano pues bueno, podemos rescatar, ¿no? Y como pueden observar, bastante interesante. Ahora, por último, hablaremos de la transformación jurídica y política del México independiente. Pues bueno, nuestro país ha tenido infinidad de transformaciones políticas, de transformaciones económicas, demográficas, incluso coloniales, políticas sociales, como lo pueden ver aquí en esta presentación que les tengo en el ámbito de la República. Bueno, pues se fue eh, precisamente en el ámbito político, perdón, se fue desde ser ahora una república y una monarquía, ¿no? Eh, También la parte de la Iglesia Católica anteriormente tenía muchísima auge, muchísimo poder dentro de las decisiones políticas, pero bueno, poco a poco se fue separando y eso con apoyo de Benito Juárez en su momento, ¿no? En el tema económico, bueno, hubo ahí bastantes situaciones en tema económico. Podemos hablar
de que ha habido varias devaluaciones, muchísimas devaluaciones, no hay una estabilidad económica dentro del país desde hace muchísimo tiempo, pero enfocándonos este México independiente, pues no lo había tampoco. Había salarios bajos, se agravó, por supuesto, la deuda externa, por el lado de la agricultura, el comercio, las pymes, también la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, pues bueno, básicamente son los que sostienen la economía del país, ¿no? En cuestión demográfico y social, pues podemos hablar de que hay una pobreza en general, una pobreza general en nuestro país, también que hubo pérdida territorial, por supuesto, en este sentido desde toda esa evolución que pudo tener nuestro país. En cuanto a la colonización y la modernización, pues bueno, podemos hablar de que sí hemos tenido de cierto modo cierta eh, modernización, cierta evolución al momento de que han llegado las colonizaciones o de que llegaron las colonizaciones, de que pues hubo por ahí familias de Estados Unidos, colonias tejanas, y bueno, esta fue lo principal, es lo principal que podemos hablar en este sentido, ¿no? Y hasta llegar a nuestra consolidación de lo que es el derecho nacional. Eh, Nuestra fuente principal de derecho es por supuesto, nuestra constitución. La constitución política de los Estados Unidos mexicanos es la principal fuente eh, para tomar decisiones, para regularnos, de esta misma constitución emanan todas y cada una de las leyes que quieran establecerse dentro de nuestro territorio. De hecho, conocer nuestra constitución, pues es una obligación, pero sobre todo es una necesidad, ya que pues en ella se encuentran todas las reglas básicas de la convivencia que nos une y que nos define como un Estado soberano. Esta constitución pues recoge la experiencia acumulada de la colectividad, si queremos denominarlo así, nacional, y refleja todas las luchas contra y todas las contradicciones de las fuerzas sociales que conforman a nuestro país y toda esa evolución, por supuesto, que se fue dando desde las primeras modificaciones que tuvo nuestra constitución hasta llegar a la de 1917, que también ha tenido una evolución en el término de los derechos humanos y también en el 103 y 107 constitucional, en el 102 también, que se han venido modificando de manera constante. Eh, pues nuestra cultura jurídica ha tenido que inscribir a la Constitución con este conjunto de propósitos a los que básicamente se les quiere dar solidez y permanencia, que sea esa fuerza que va a cubrir todas las necesidades que nosotros tenemos dentro de nuestro país para poder dar solución a ciertas cuestiones que se estén suscitando, ¿no? Definitivamente una sociedad ávida de elevar su cultura jurídica, pues requiere de un conocimiento amplio sobre su constitución, sobre sus normas, sobre la parte del derecho, pues sobre todo para saber asumir las responsabilidades y pues tener conciencia, ¿no? Del sentido y del alcance de estas normas que rigen nuestra vida común y hasta dónde estamos expuestos y cuáles serían, pues, principalmente nuestros derechos, nuestras obligaciones. Entonces, a raíz de toda esta evolución que tuvo, o que sí que tuvo nuestra constitución, les decía yo, desde 1814, que fue la constitución de Apatzingán, en el 24, la constitución federal de los Estados Unidos mexicanos, del 24 ya se denominó así, en el 35 y en el 36 que vinieron las 7 leyes constitucionales, en el 43 las bases orgánicas del 43, en el 47 el acta constitutiva y el acta de reforma, ¿no? En el 57 ya la Constitución Federal de los Estados Unidos mexicanos y en el 17 pues esta Constitución Federal de los Estados Unidos mexicanos de 1917 que a la fecha pues sigue vigente, que seguimos haciendo, como les dije, uso de ella y que bueno, pues nuestra Constitución es la carta, es nuestra carta magna, es la ley suprema y debajo de ella ya emanan todas las demás leyes, los tratados internacionales,
todas nuestras leyes en materia fiscal, en materia civil, en materia penal, en materia procesal, todas emanan de ella, no pueden ir en contra de la Constitución porque, bueno, ya serían inconstitucionales o anticonstitucionales, ¿no? Entonces, esa es la fuerza que nos da en nuestro derecho, ¿no? Básicamente nuestro derecho está establecido, les decía yo, en la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y pues bueno, es lo principal. Ahora, también para conocer esta parte de consolidación de este derecho nacional, pues contamos también con el amparo. Este amparo va a ser un medio de defensa procesal que tiene por objeto proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos establecidos en la Constitución, bueno, en nuestra Constitución, contra los actos violatorios de las autoridades. Entonces, en caso de que hubiera ahí alguna cuestión por parte de la autoridad o por parte de alguna más que nada de la autoridad, porque el amparo va directamente a las autoridades, a cualquiera de las autoridades va dirigido, pero nos apoya a defendernos en caso de que en algún momento estemos sintiendo que pues hay alguna cuestión en cuanto a nuestros derechos humanos, en cuanto a nuestras libertades, en cuanto a todas esas derechos que tenemos como mexicanos, como ciudadanos mexicanos también, en cuanto a nuestra soberanía también, pues nos podemos defender con con el amparo directamente nos podemos defender aplicando o elaborando un amparo que nos dé esa defensa, ¿no? Y no nos deje en un periodo de indefensión. Tendremos que hacer los movimientos pertinentes, eh, trámites pertinentes para poder realizarlo, para poder llevarlo a cabo, pero bueno, no estamos indefensos. Tenemos esta posibilidad de poder ampararnos, de poder buscar esa defensa en contra de las autoridades en ciertas cuestiones, ¿no? Cuando nos sintamos agredidos en cuanto a nuestra persona, en cuanto a en nuestras normas, en cuanto a nuestras libertades, en cuanto a cualquiera de nuestros derechos humanos o garantías individuales, podemos precisamente aplicar esta parte del amparo, ¿no? Y bueno, pues con esto concluyo nuestra sesión del día de hoy. Estos son los temas que podemos retomar, que podemos considerar como los puntos finos. En realidad me enfoqué a lo más relevante para podérselos platicar en esta sesión del día de hoy y bueno, espero que tengan oportunidad más adelante de poder ver esta pues esta sesión de poder escucharla para poder apoyarse un poquito. Concluimos nosotros el día domingo, pero pues bueno, todavía tienen tiempo para realizar las actividades que tengan pendientes, que tengan rezagadas. Yo me reitero a sus órdenes por si llegaran a tener alguna pregunta, alguna duda y con todo gusto poder apoyarlos. Que tengan una excelente noche y estaré pendiente de ustedes.